En la presente sesión analizaremos todo lo concerniente a la división algebraica, estudiaremos las leyes que rigen esas divisiones y haremos ejercicios de división entre monomios y división de un polinomio por un monomio. Las leyes sobre las cuales se apoya la división algebraica son las siguientes. La ley de signos tiene el mismo significado que le dimos cuando estudiamos la multiplicación algebraica, es decir, cuando se dividen los términos que tienen el mismo signo, el signo del cociente resultante es positivo. Si los términos que se dividen tienen signo diferente, el cociente tendrá signo negativo. La ley de coeficientes. El coeficiente del cociente es la división de los coeficientes de los términos. Y por último, la ley de exponentes. Cuando dividimos expresiones que tienen la misma base, sus exponentes simplemente se restan. Para adentrarnos directamente en el concepto de división algebraica, vamos a ver en primera instancia la división de monomios. Como un primer ejemplo, tenemos la división entre el término 6x a la 4y a la 5 dividido entre el término 2x a la 3y a la 2. Indicamos la división así como estamos acostumbrados, con numerador y denominador. Analizamos el signo que deberá tener el cociente. Vemos que ambos términos son positivos, tanto numerador como denominador. Entonces concluimos que el signo del cociente resultante es positivo. Hacemos la división de los coeficientes. Los coeficientes son 6 y 2. Al hacer su división nos da 3. Y miremos por separado los exponentes que deberá tener el cociente en lo que se refiere a la parte literal. x4 dividido en x3, restamos los exponentes. 4 menos 3 nos da 1, es decir, x a la 1. Y por el lado de la y, tenemos la división y5 sobre y2. Al hacer la diferencia o resta de los exponentes, 5 menos 2 nos da 3. Entonces, el signo es positivo. El coeficiente o el cociente de esa división es 3 y la parte x queda como x a la 1 y y a la 3. La respuesta 3x y al cubo. Un segundo ejemplo nos pide hacer el cociente entre el término 22a a la 6b a la 5 entre el término menos 11a a la 4b a la 2. El signo del cociente va a ser negativo porque el primer término es positivo y el segundo término, el que hace las veces de divisor, es negativo. Al dividir los coeficientes, 22 dividido en menos 11 nos da menos 2. Y al hacer el ejercicio con los exponentes de las partes literales, recordemos que debemos restarlos. Las a's, a a la 6 sobre a a la 4 nos da a a la 2. Y b a la 5 dividido en b a la 2, restamos los exponentes, obtenemos b a la 3. En conclusión, el resultado será menos 2a a la 2, b a la 3. Continuando con la división entre monomios, tenemos el cociente de los términos menos 48a a la 8, b a la 7, c a la 4, dividido entre el término menos 12a a la 4, b a la 2, c a la 2. El signo del cociente
será positivo, porque ambos términos son negativos. Menos sobre menos nos produce más. Hacemos la división de los coeficientes. Menos 48 dividido entre menos 12 nos da 4. Ya vimos que el signo era positivo. Los exponentes. A a la 8 dividido en a a la 4 nos da a a la 4. B a la 7 dividido entre B a la 2 nos produce B a la 5. Y C a la 4 sobre C a la 2, al restar los exponentes, 4 menos 2, 2. En conclusión, ese cociente nos presenta como resultado 4a a la 4, B a la 5, C a la 2. Un cuarto ejemplo de división entre monomios, pero ya con exponentes literales, lo tenemos en el ejemplo 4. Menos 6x a la a más 3 dividido entre 2x a la a más 1. Analicemos el exponente que corresponderá a la x. Los exponentes son a más 3 y a más 1. Debemos restarlos. Es conveniente en este caso introducir en un paréntesis precedido del signo menos el exponente del divisor para tener claridad en la explicación. Si nosotros destruimos el paréntesis que está precedido del signo menos, tenemos a más 3 menos a menos 1, ya que los términos que estaban dentro del paréntesis cambian su signo. Y al hacer esta diferencia, a menos a se cancelan y 3 menos 1 nos da 2. Entonces, el signo del producto es negativo y los coeficientes al dividirse nos dan como cociente 3. La respuesta, menos 3x a la 2. Veamos ahora el cociente entre menos 8y a la x menos 4z a la 5 dividido entre 3y a la menos 2z a la menos 1. Analicemos los exponentes que corresponderán a y. En el denominador tenemos como exponente para y x menos 4 y en el denominador y a la menos 2. Al hacer esa diferencia, x menos 4 más 2 nos produce x menos 2, que será el exponente para el resultado de y. Y por el lado de la z, restamos los exponentes. 5 menos menos 1 nos produce más 1. Entonces 5 más 1, 6. Y el cociente será la expresión menos 8 y a la x menos 2 z a la 6 sobre 3. Para terminar, veamos el cociente 20x a la 2a menos 3 y a la 3b menos 4 dividido entre menos 5x a la a menos 1 y a la b más 2. Indicamos el cociente. Analizamos los exponentes de x. Tenemos en el numerador 2a menos 3 y en el denominador a menos 1. Al hacer esa diferencia,
2a menos a nos da a, y menos 3 más 1 nos da menos 2. Eso quiere decir que el exponente que corresponderá a la parte literal x será a menos 2 en el resultado. Y analizamos los exponentes que corresponderán al literal y. Tenemos en el numerador 3b menos 4 y en el denominador b más 2. Hacemos la diferencia. 3b menos 4 menos b menos 2 nos produce 2b menos 6. El signo de ese cociente será negativo porque el numerador es positivo y el denominador es negativo. Y 20 dividido entre 5 nos da 4. Entonces, el resultado de ese cociente será menos 4, x a la a menos 2, y a la 2b menos 6. Vamos ahora a analizar la división de un polinomio por un monomio. Como regla, podemos decir que para dividir un polinomio por un monomio, colocamos el monomio como denominador común y efectuamos separadamente la división con cada término del polinomio, aplicando las reglas ya conocidas. Como primer ejemplo, se nos pide que el trinomio 5x a la 6y a la 6 más 10x a la 4y a la 4 menos 15x a la 2y a la 2 sea dividido por el monomio 5x a la 2y. Colocamos las expresiones como tres fraccionarios porque estamos colocando a cada término del numerador el monomio como denominador común. Analicemos la primera expresión. 5x a la 6y a la 6 sobre 5x2y. El signo del cociente es positivo. 5 sobre 5 nos da 1. x6 sobre x2 nos da x4. Y y6 sobre y nos da y5. Analicemos el segundo cociente. 10 sobre 5 nos da 2. x4 sobre x2 nos da x2. Y y4 sobre y nos produce y3. El tercer cociente será negativo porque el numerador es negativo y el denominador positivo. Y hacemos ese cociente. 15 sobre 5, 3. x2 sobre x2 se nos cancela. Y y2 sobre y, al restar los exponentes, nos da y a la 1. En conclusión, el cociente resultante, x4y5 más 2x2y a la 3 menos 3y. Ahora tenemos otro trinomio dividido por la expresión 4a al cubo b al cuadrado. Colocamos la división como divisiones parciales, colocando 4a a la 3b a la 2 como denominador común del trinomio. 4 a la 8, b a la 7 sobre 4a a la 3b a la 2 nos produce a la 5, b a la 5, porque 4 sobre 4 nos dio 1, el signo fue positivo. A la 8 sobre a la 3 nos dio a la 5, y b7 sobre b2, al restar los exponentes, nos da b a la 5. El segundo cociente nos da negativo. Por el lado de los coeficientes, 12 sobre 4 nos da 3. Al restar los exponentes, 6 sobre 3, 6 menos 3 nos da 3. Y b5 sobre b2 nos produce b a la 3. Y por último, menos 20
sobre 4 nos da menos 5. A4 sobre A3 nos da A. Y B3 sobre B2 nos da B. El trinomio A a la M más 3 más 6A a la M más 2 más 12A a la M más 1 se debe dividir por el monomio 2A a la M. Lo colocamos de la forma que hemos dispuesto, como tres fracciones parciales, y hacemos las divisiones. El primer fraccionario nos produce 1 sobre 2, 1 medio, a la 3. 6 sobre 2 nos da 3. Al restar los exponentes, m más 2 menos m nos da a la 2. Y 12 sobre 2 nos da 6. Y al restar los exponentes, m más 1 menos m nos da 1, o sea, a la 1. Entonces, la solución será 1 medio de a al cubo más 3a al cuadrado más 6a.